Con el doctor Fernando Calle, miembro del Tribunal Constitucional, para tratar de hablar de una serie de cosas que me parece importante ya, pasados los días, tratar de encontrar el concepto real de lo que está pasando en el Perú en la lucha contra la corrupción, lo que está pasando realmente en este tema del lavallato, lo que está pasando en los temas de lavado de activos, lo que está pasando frente a las decisiones del Tribunal Constitucional cuestionadas, porque hay mucho que se está dejando pasar con estas cosas que finalmente no son los temas de fondo que hay que empezar a tocar en el país. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a usted, José, nuevamente estar gratísimo, estar compartiendo con usted y tratar de acercarnos con serenidad, poner las cosas en su verdadero nivel, en su dimensión, y que sobre todo el ciudadano, el televidente, el joven que no sea ciudadano, comience a analizar y darse cuenta que hay normas y que el país tiene una política, y comience a ver a las personas de lo que dicen, lo que hicieron y lo que quieren hacer. Y que alguna vez escribí un artículo hace poco por la Semana Santa, no mentir, ¿no? La Biblia en eso señala unas pautas y que naturalmente preocupa, porque usted ha dicho una verdad. Independientemente con lo de Paolo, que todos nos solidarizamos, ayer guardando la distancia era el caso de los terroristas, vino el caso Humala. Yo quisiera que los televidentes, y ojalá el Ministerio Público me diga, ¿hace cuántos meses que no hay nada de la corrupción? O sea, absolutamente nada. Como si no fuera el problema más preocupante que tenemos en el país. En nuestro país no hay corruptos, no hay narcos, no hay nadie detenido grande en el caso de la corrupción. Yo creo que el tema del presidente Humala y la señora Nadine de Humala pasa justamente porque da una sensación y uno dice, pero ¿y por qué otros no? ¿Por qué solamente el presidente Humala en el hipotético caso de que esto sea así? Pero nos alejamos del verdadero sentimiento de lo que significa el caso como precedente y hacia dónde puede llegar la lucha contra la corrupción. No olvide por ello que definitivamente el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el titular de la lucha contra el crimen. Y lógicamente nos preocupa a todos, porque no puede ser que solamente uno de los investigados pueda tener esas reacciones. Pero también nos preocupa y debe llamarnos a profunda reflexión que por una coyuntura mediática y que además se han dicho, yo puedo decir muchas cosas, pero quien esté en un alto cargo y quienes están en la dimensión del ejercicio con todo derecho de la defensa y quienes ocupan cargos directivos del país, deben tener un poquito de serenidad o por lo menos revisar lo que dicen las sentencias, lo que dicen las normas. Porque fíjese usted, se ha hablado mucho de la detención preventiva. Sí, claro. De la actitud, de la incautación de los bienes. Es un abuso si ya está embargado, que por qué y esto que el otro, ¿no? Esta es una página del Ministerio de Justicia que usted puede ingresar. Lavado de activos y pérdida de dominio. Y aquí nos señala textualmente que la pérdida de dominio se sustenta en los agentes que ya no tienen derecho alguno sobre los bienes o activos que vienen a ser patrimonios criminales. Pero fíjese usted... ¿Qué significa no tener derecho alguno? Que desde el momento en que inicia la investigación, el juzgador, a pedido del Ministerio Público, puede solicitar y debe incautarse los bienes porque trata, fíjese usted, de delitos, y esto nace, delitos de tráfico ilícito de drogas, financiamiento de terrorismo, contrabando, piratería, lavado de activos, y que curiosamente en un seminario de ellos precisamente el presidente Humala, en discurso de clausura, el presidente Humala que ha estado, Ollanta Humala Tasso, siendo ministro de Justicia, una persona muy afín a mi amiga Jessica Vilcatoma, con relación a que los ministros dijeron solo pone y saca presidentes hombres. ¿Se acuerda de eso? Claro, Le dio cierta resonancia a la congresista. Bueno, entonces dice el presidente Humala, que lo tengo, ¿no?, en su fecha, nosotros no podemos admitir esto porque los delitos de corrupción nos deben miles de millones de nuevos soles. Y dice textualmente lo siguiente, ya no voy a hablar de que se ufana de su lucha contra la corrupción, sino dice, se ha promulgado la ley de pérdida de dominio,
que permitirá la incautación de bienes provenientes, ahora también por nuestra gestión, de los delitos de corrupción, a donde todavía no hemos llegado. Estamos en lavado de activos. Estos bienes serán administrados en esa comisión. Y dice lo siguiente, mire usted, esto es muy importante, porque a diario ustedes han escuchado en las defensas y en muchos articulistas que se necesita el delito preexistente para el lavado de activos. El lavado de activos promulgado, creo que es el decreto legislativo 1104, puedo equivocarme, en el nuevo que modifique el anterior, dice que es un delito autónomo. Y en eso podría explicarnos la procuradora antidrogas, o las que tienen que ver con el lavado de activos. Y aquí dice, esto hay que aclarar, es el delito por el que se le está investigando a Ollanta Humala, que es lavado de activos, a él y a la señora Heredia. El presidente de la República, Humala, dice lo siguiente, y seguramente esto ya de recuerdo, ya debió, este es un libro del Ministerio también, La lucha contra la corrupción en el Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y entonces dice lo siguiente el presidente Humala, ¿no? La nueva ley de lavados activos es una norma precursora que ha tenido los mejores comentarios de las Naciones Unidas y gobiernos amigos, que plantea, escuche usted mi querido José y mis queridos televidentes, que plantea la posibilidad de investigación de estos delitos sin necesidad de un delito preexistente. Cuando se habla de lavado de activos. Sí, además se han ampliado las competencias de unidad de inteligencia financiera y se han dado medidas para restablecer las responsabilidades de quienes brinden información al sistema de control de operaciones sospechosas. Se legisla y se da facilidades a los informantes, colaboradores eficaces. Y esto tiene su raíz en el artículo 8 de la Constitución, que dice que el Estado combate el narcotráfico, combate el lavado de activos. O sea, ¿usted me quiere decir, doctor, que cuando sale el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia un poco a victimizarse, despeinados, con el rostro cabizbajo, a decir que esto es un golpe personal, que es una persecución, no es real? Todo está fundamentado. Por supuesto, aquí no hay, independientemente de la sensibilidad que nos pueda producir, todo es legal y no entiendo por qué al juez Carguacho le dan con tanto si lo que ha hecho es proceder de acuerdo a ley, ¿no? Y es más, fíjese usted algo importante lo que acaba de decir, porque el propio Ministerio de Justicia, en la explicación que hace sobre este tema, señala, al margen de que se aumenta la pena también a 20 años, ¿no? Ellos mismos dicen, es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y eventual sentencia condenatoria, no es necesario que hayan sido descubiertas y sancionadas las actividades criminales que produjeron el patrimonio sin origen legal conocido. Entonces, yo no entiendo pues por qué el Ministerio de Justicia no les recomienda y le dice, oiga, por favor, no haga tanta cuestión, porque esta es la interpretación en la que se da. Pero si el propio ministro ha salido a decir que es desproporcionado, el propio ministro Salvador Heredia, acá lo dijimos en su momento, ha salido a decir que ha sido desproporcionado e injusta lo que ha hecho Rocha Concepción Carguancho. Eso sí sería, no diría grave, pero espero que haya sido una sola vez como un desliz personal. Porque no olvide usted que el ministro de Justicia es el asesor casi personal y directo del presidente de la República en temas legales, ¿no? Y entonces, y además puede haber estado un poco maltratado, pero es una de las carteras más importantes, sobre todo en temas de esta naturaleza, lo que implicaría, imagínese usted que el ciudadano pueda pensar, ya una vez está bien, dos, tres, quiere decir que el presidente sabe. Podría pensarse que el presidente comparte indirectamente esta, si no llama la atención o cuando hay una diferencia muy grande, siempre se termina en una situación de la cual se va, pues lógicamente no va a ir el presidente, ¿no? Y si frente a estos temas, acá hay una legalidad total, por lo que usted nos dice y nos muestra en la documentación, tanta legalidad que el propio Ollanta Humala en su momento, cuando estaba desde el otro lado de la tribuna, recomendaba que estas cosas ocurran, las que le está ocurriendo ahora. Se ufanaba. Pero yo le pregunto algo, doctor. Usted ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Claro. Se ha hablado mucho de la decisión del Tribunal Constitucional de permitir la libertad de la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia. 4-3, que lo que ocasionó fue un disturbio a la interna, que se vio además muy feo, ¿no? Que los propios miembros del Tribunal Constitucional entre ellos estén disparando, y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué le pareció a usted que ha sido y ha ocupado estos cargos, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, lo que se decidió ahí? Yo le agradezco, porque ustedes se me hace el honor de dejarme ahí como en otros países, nombrado eternamente. Y verdad, son de por vida en otros países. Pero voy a terminar esta parte con algo de lo que usted dijo y le va a gustar. Ministerio de Justicia,
en interpretación, dice lo siguiente, mire usted, en consecuencia, privar a los agentes delictivos del producto del delito no contraviene derecho fundamental alguno, y menos el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, que establece el derecho de propiedad y su inviolabilidad. Por lo mismo resulta legítimo privar a los agentes delictivos de estos productos e instrumentos y medios de delito. Ahora, la figura original de esta incautación es que dice al investigar. Ni siquiera es al inicio de una investigación, lo que quiere decir que después vendrá la investigación, el juicio, la acusación y la condena. Y algo, mire Porque usted... otra de las cosas que dijo el ministro, y aprovecho lo que usted dice para luego entrarlo al tribunal, es ni siquiera hay una acusación fiscal para que se hagan estas cosas. Bueno, entonces que retiren la página del Ministerio de Justicia, porque son tan delicados con su ministro que no la retiran todavía, por lo menos hasta ayer en la noche, ¿no? Entonces, después de esta exposición... O sea, eso es una contradicción con lo que ha dicho el Bueno, propio es la hoja oficial y es una hoja lógica de los asesores y el personal, porque está coherente con la ley de activos y está coherente con algo que es trascendental, que nos estamos olvidando y que además podría ser mejor: la lucha frontal contra la impunidad. La pregunta que podría surgir a nosotros es, porque dice desde el momento de la investigación por lavado de activos, ¿cuántas personas, importantes o no, están hoy día, de acuerdo a la Fiscalía, investigados por lavado de activos? Entonces, la pregunta natural que se haría un ciudadano, y los abogados supongo que no han discutido nada, ojo, no se ha discutido nada absolutamente de los ilícitos, ¿no? Se ha hablado del atropello, de que el embargo, pero no he escuchado yo nada que diga el ilícito eso no es, ¿no? O la vinculación. Entonces... Porque se supone que el doctor Richard Concepción Carhuancho no ve el tema de fondo. No, él simplemente lo que sucede, además hace lo que solicitan el Ministerio Público. ¿Se le ha dicho que mesa de parte al doctor Richard Concepción Carhuancho? No, pues, está recordando esa palabra que antes decían de un ministro, se devaluaba y decía soy mesa de parte. No, lo que pasa es que tiene él que ver las pruebas y acceder si es que corresponde o no. Porque, digamos, ni siquiera, y en esto ya que he hablado de las sentencias, ¿no? Ni siquiera se requiere sino indicios solamente razonables que el fiscal acumula, porque como lo dice la misma ley, después de que yo incauto, vendrá pues la investigación, la acusación, el proceso y la condena. Y ahí mire una cosa importante, y que ya sucedió hace poco, y creo que había el reclamo en la casa de alguna persona. Yo encuentro en la casa de la incautación bienes, carros, los incauto. Y si el fiscal cree que uno de los asesores del presidente, o en este caso dejemos al presidente, de un expresidente o de una candidata, o por último de cualquier ciudadano, un familiar de cuarto grado tiene la casa a su nombre, pero crees tú que es consecuencia del ilícito, lo incauto. Y lógicamente... Pero tengo que presentar alguna documentación que sustente lo que digo, ¿no? La persona, es lamentable, va a tener que sustentar que no está, que esa propiedad, claro, no, tiene que decir, bueno señor, yo pido que se desincaute porque esta casa es de mi propiedad por herencia, yo puedo, entonces el Ministerio Público le va a exigir, porque aquí lo que se trata es como el enriquecimiento ilícito en una figura guardando la distancia. ¿Cómo has adquirido esto? Si suma 200 y no puedes pagarlo. Es lo que yo le decía hace un tiempo, que esperé que el gobierno en su mensaje a la nación o su presentación iba a decir, por ejemplo, aparte de anular la inmunidad o superarla, que es parte de la corrupción, decir, vamos a decretar la investigación patrimonial 20 años atrás a la fecha de todos los magistrados de la República, de todos los políticos, militares, etcétera, que no es difícil, para saber una cosa simple, ¿no? Si un magistrado gana 15.000 soles, ¿cómo compra una casa de $600.000 o $300.000? Ya, se acredita, ok. Y la otra pregunta, ¿cómo si tiene un crédito? Porque el mandato, por ejemplo, nuestro demora 5 años, los jueces supremos son de por vida casi, porque cada 7 años les confirman o no, les ratifican o no su mandato. Entonces, si tú sacas un crédito a 30 años, ¿cómo pagas la casa a 4 años? Creo que fue el caso del presidente Toledo. Entonces, si no hay una explicación, pues ahí está, porque no hay forma, por eso los rasgos, como ha venido creciendo por narcotráfico, por corrupción, el lavado, se ha ido perfeccionando de alguna forma para poder combatir este crimen, ¿no? Ya, doctor, pero entonces, no me haga usted la de la Federación Pro de Fútbol, no me va. Yo le he preguntado por el Tribunal Constitucional, ¿qué le parece? Mire, yo respeto, los quiero mucho, son mis amigos, creo que era innecesario variar nuestra jurisprudencia. Fíjese usted, por ejemplo, Miguel Mamani, no sé si será él, ¿no? Aquí tengo yo, esto es reciente, 2016.
Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urbiola Jani, Ramos Núñez, Sardón de Tobada, Espinosa, Saldaña, Barrera. 2, 4, 6. Declaran infundado. ¿Ya? ¿Y qué dice? Respetan pues la tradición, son 20 años en esto y dice, mire usted, dice, no obstante, este tribunal en reiterada jurisprudencia, la que hemos dejado nosotros y la que venía del senador Árbol Landini y de su pleno, también ha precisado que la justicia constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea exclusiva de la justicia penal ordinaria. Ya. Ok, o sea que ahí los miembros del Tribunal Constitucional dicen, no me meto, no me corresponde. No, y es más, en casos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, con mayor incidencia, tenemos que tener la precaución, porque aquí ¿de qué se trata? Pero ¿es correcta la interpretación que le doy o no? ¿O me estoy equivocando? Claro, o sea, lo que han dicho es, no me meto porque no me corresponde. No me meto, pero sí, lo dice más porque no me vayan a decir y dice no. Sin embargo, si es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que la detención se haya adoptado observando los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución. Es decir, lo importante aquí es la motivación. ¿Y cómo hemos estilado nosotros que la motivación sea suficiente? Ellos han podido, no está bien motivada y declaramos fundado y que salga este señor de la cárcel. Pero ¿para qué variar toda una jurisprudencia con cosas como que favorecen indirectamente, sin ser un precedente vinculante, sin ser una doctrina jurisprudencial, porque tendrían que tener N sentencias como, bueno, son miles de sentencias, en las que ya hemos señalado un precedente, ahora han señalado una referencia procesal que si continúan, creo que ahí me dicen, yo no conozco, pues no tengo el honor ya de estar, dicen que hay 2.000, 3.000 expedientes de habeas corpus. Supongo que ¿De este tipo? Sí, supongo que esta semana votarán todas pues con eso que han sacado como precedentes, ¿no? Así que bienvenidos y felices los abogados que están defendiendo estos habeas corpus. Y entonces claro, ahí... porque van a tener el mismo fundamento. Entonces ahí sí se convertiría en doctrina jurisprudencial, que tiene más peso que la simple referencia. Pero yo insisto, la preocupación que está en que un juez temeroso, ¿no? A veces en las clases yo decía, ¿qué es más peligroso, un juez corrupto o un juez miedoso, ¿no? Un miedoso o corrupto, ya no sé, porque la garantía jurídica es la que interesa. Entonces, un juez que tiene un poco de miedo, o si es corrompido, tiene el pretexto de decir, yo tengo la referencia del tribunal y me sigo por ese camino. Un juez consciente dirá, no señor, no, si quiere que lo vuelva a ver el tribunal, pero este señor, porque si se me va del país, si se me va el señor X, el expresidente tal, ya se fue uno, se van dos, se van tres. Y mire, cuando está hablando usted de lavado, está hablando de 20 años, de 15 años. Entonces, hay mucha gente que puede decir, bueno, mejor a la de Villadiego, ¿no? Total, si alguien me da asilo, después me extraditarán. Ya bueno, pero por lo menos hemos estado libres, ¿no? Ya, y de los casos que usted me está... Yo lo veo con varios papeles. Sí, ¿Todas esas dicen lo mismo? Yo no, y dicen Tribunal Constitucional no me compete. Y mire, aquí tiene 7 firmas. Urbiola Jani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Tawada, Ledesma Narváez, Espinosa, Saldaña, ¿no? El caso de Jack Wilfredo Castillo, yo simplemente recojo y dice... En estos casos, mire, en efecto se describe mínimamente la concurrencia, ¿no?, del presupuesto referido a los elementos de la comisión del delito que vincula al imputado. Pues se detalla el acta de vaciado, que es interesante porque solamente hay un vaciado del buzón de voz, un acta. Nadie aquí ha exigido que se ratifique ante la voz, ante el juez, ante el abogado, que lo dice probablemente el código. Pero naturalmente cada caso, esto por esto, porque después ratifican lo mismo. O sea que se respeta naturalmente la decisión ordinaria. Lo que sí se exige es que se motive, pero en la motivación, que tiene un carácter subjetivo y a la vez objetivo, quiere decir de que en estos casos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no quitarle la posibilidad de que llegue al fin la investigación con una sentencia y con el inculpado o imputado ahí, no se le vaya a ir, ¿no? Porque eso sí es no estamos hablando de cualquier delito. Además, no puede ser tampoco una prisión permanente. Y se ha mencionado casos, pues, de la Corte Interamericana, que ya me he tenido el trabajo... Pero los precedentes de este Tribunal Constitucional es que cuando se le presentan casos similares,
lo que dice es, señores, a mí no me compete que vaya a la justicia ordinaria. Me compete revisar, pero no voy a entrar a desvirtuar las pruebas. Yo no voy a tallar las pruebas que está utilizando la justicia ordinaria, porque además esas se van a certificar. ¿Qué es lo que sí se ha hecho en el caso Humala? Bueno, no solamente eso. A mí lo que me preocupa, como le repito, es que, por ejemplo, se ponga en tela de juicio los audios, etcétera, hay otro caso de lesa humanidad que hubo, que ya están acreditados y referidos, ¿no? Y entonces, ¿por qué ingresar a esa discusión que podría desvirtuar lo que se está haciendo en la otra instancia? Habla de antecedentes y precedentes. Además, no se olvide usted, acuérdese usted, hace años, no vamos a mencionar a una persona amiga que ya ha fallecido, se presentaron amparos y habeas corpus en todos los distritos. Yo no digo que haya sucedido lo mismo, pero acá han habido en Piura, han habido en Lima, se han acumulado. Y eso, bueno, los magistrados son nuevos, vienen del ejercicio con mucho éxito, pero a nosotros nos tocó asimilar de que no era muy ético el presentar en distintos lugares una acción para ver si en una tenía o en otra resultaba. Tengo una pregunta final, le ruego, doctor, en un minuto. Toditas dicen lo mismo y hay 100 más. O sea, vamos a ver si este cambio de referencia se convierte en precedente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con los futuros habeas corpus, si ratifican los mismos y otorgan hay como 2000 en el tribunal. La libertad. La cuarta sala penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la recusación que interpuso Alejandro Toledo en contra de dos jueces superiores, Araceli Vaca Cabrera y Raúl Quesada Muñantes, por segunda defensa del prófugo expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué significa esto en el proceso, doctor? Ambos jueces, no conozco las razones de la recusación, me extraña que la sala haya hecho, son dos jueces que los conozco, conocidos, de su proceder correcto, ¿no? Pero ¿qué tanto puede influir en el proceso? Supongo, bueno, para empezar, el procesado no va a venir, no quiere venir, pero obviamente lo que sí presumo, ya deben también haber apelado, no sé en qué instancia sucedió esto y si está confirmado por la Suprema o etcétera, pero de ser así, lo único que va a haber es que se llame a dos nuevos magistrados. Que sí, pero esto alarga más las cosas. Pero ¿qué es más largo de lo que está? No, puede actuarse con rapidez. Lo que puede alargar, y me preocupa mucho, es que mi amigo, le envío mi saludo, no he podido felicitarlo, me preocupa mi solidaridad con lo que pasó a su esposa, al presidente Duberly, mi solidaridad total, Duberly, pero naturalmente a veces ha sancionado un poco a los jueces, ¿no? Y genera una impresión de que estuviera advirtiendo que interprétese bien, debe dejarse trabajar y respaldar. Yo siempre he creído que quien preside una alta institución debe respaldar a su gente, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Mi querido José, nos está destrozando el crimen organizado y no nos estamos dando cuenta, por Dios. Está en casi, yo no quiero pensar que esté en las instituciones más importantes del país, pero hay una debilidad. En el mensaje y en la actuación del gobierno hasta ahora no hay una precisión de decir cómo se está luchando contra la corrupción. Hablo de actos concretos, de hechos fehacientes. Más allá del discurso. Más bien se está sintiendo que está paralizado y esto ya es tarea del Ministerio Público. Muy bien, ahí va el tema y que hay que exigirle y que la población pueda definitivamente participar y exigir. Y ratifico ante usted, presidente de la República, por Dios, la carta de la Comisión Internacional contra la Impunidad que le he enviado. Por lo menos una preocupación, ¿no? Porque diera la sensación, no hizo caso Humala, que ya sabe por qué, no hizo Cabo Kuczynski, ya sabe por qué, ahora no sé. Exitosa. Yo espero que no. Esperemos que él sí se dedique a ese tema. No sea, porque espero haber ayudado, no he hecho otra cosa, yo no he sentado mi posición personal. Me he preocupado porque esa no es la tarea de estar ahora, de dar una idea de lo que dice la norma, de lo que existe. Muy bien, porque doctor. mire, ¿cómo se va a hablar si el propio ministerio y las normas la han sacado y está vigente? Eso, la verdad, preocupa porque entonces diera la impresión que o quiere tumbarse la norma contra la impunidad. Doctor Fernando, le agradezco mucho. No, yo le agradezco a usted. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos al corte, rapidito. Regresamos para hablar de seguridad ciudadana. Está con nosotros Robert del Castillo después del corte para hablar de estos temas. Corte, regresamos. Ya regresamos con Exitosa Noticias. Sábado 19 de mayo. ¡Feliz 9º aniversario!